Radio Dimensión Primavera 107.9 presenta Conversatorio Educativo Ciudadano, Presente y Futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Dimensión Primavera 107.9 FM para conversar hoy para todo San Pedro de la Paz y los alrededores en este tradicional programa conversatorio radial educativo Presente y Futuro. Hoy tenemos un invitado de lujo, lo vamos a presentar rápidamente, sucintamente yo, y él nos irá contando más de su trayectoria. Está en los estudios de Dimensión Primavera don Rogelio Galindo. Don Rogelio, bienvenido a este conversatorio y le vamos a preguntar que se presente con más detalle cuál es su trayectoria, su historia, dónde ha trabajado. De entrada yo tengo que decir que Rogelio es un servidor público, trabaja en un municipio muy cercano, ya entraremos en detalle. Así que bienvenido, Rogelio, hoy, ¿cierto?, a este conversatorio radial educativo presente y futuro. Bueno, muy contento, Héctor, de estar contigo. Voy a decirlo así en tema literal, digamos, un viejo amigo, además nos reencontramos y qué bueno que a través de estos micrófonos y a través de esta importante radio, para los que nos gustan las comunicaciones, ¿no es cierto? Es un lujo, no solo un lujo estar aquí contigo, digamos, a esta hora y en este momento, sino que también puedes compartir lo que ha sido también el trabajo tuyo a través de los medios radiales, comunitarios, y en el caso particular también la trayectoria que uno ha tenido en los diferentes trabajos públicos. Gracias, Rogelio. Este programa, recordemos, es patrocinado y financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025. Bienvenidos entonces a todas las auditoras y los auditores y a quienes nos ven también por las plataformas digitales, YouTube, Facebook, etcétera. Rogelio, preséntate un poco. Dime, cuéntanos quién eres tú, cuéntanos tus actividades, dónde te has desempeñado, muy sucintamente, porque si no nos demoraríamos mucho, Rogelio, ¿no? No, pero mira, bien brevemente, bueno, yo nací en Talcahuano, ¿no es cierto?, en el puerto de Talcahuano, provengo de una familia muy tradicional de Talcahuano, muy comprometida también. Mi abuelo eran personas muy comprometidas en el ámbito social. Yo soy ingeniero en administración de profesión. Y me he desempeñado durante estos últimos años en el ámbito municipal, sobre todo. Trabajé en el municipio de Talcahuano mucho tiempo, en ámbitos de públicos, territoriales, en temas de asesoría a gestión de recursos humanos. Luego estuve en el ámbito privado, en lo que se llama IRADE, que es trabajar en un proyecto con empresas. Estuve un breve periodo en la municipalidad de Hualpén y hasta ahora estoy todavía en el municipio de San Pedro de la Paz en temas estuve trabajando en temas de infancia, en temas de prevención de alcohol y droga, etcétera. En el intertanto, digamos, no solo entre medio, sino que antes, tengo una experiencia que me marcó mucho, que fueron 8 años como director regional de lo que se llamó en ese momento, porque estuve en el último año antes que se transformara en un servicio público, CONACE, que era el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, y hoy día es el SENDA, que es el Servicio Nacional de la Prevención de Alcohol y Droga. Así que ahí tuve un trabajo muy importante en toda la región y fue una experiencia que podemos conversar aquí en detalle. De hecho, Rogelio, a eso vinimos a conversar sobre tu experiencia en estas distintas actividades de servicio público. Hoy el tema que nos convoca fundamentalmente son dos. La prevención, precisamente en materia de consumo de alcohol y drogas, políticas públicas en general, cómo han ido perfeccionándose, qué es lo que tuvimos ayer, lo que tenemos hoy día. Y también hablar sobre eso, también vinculado a los niños, niñas y adolescentes, porque es muy importante, también tú trabajaste en esa área un tiempo, y siempre para concluir con las actividades de emprendimiento, porque sabemos que es muy importante que los jóvenes particularmente
y los adultos, jóvenes y todos tengan también actividades de emprendimiento que le permitan ocupar su tiempo, ojalá todo, en actividades que le generen recursos para afrontar las exigencias de la vida. Así que, cuéntanos, Rogelio, cronológicamente, eh, ¿qué actividades desarrollaba entonces esta, si pudiéramos decir, antigua eh, sendas, digamos, que tenía el nombre de CONACERA? Claro, se llamaba CONACE justamente Control Nacional para el Control de Estupefacientes. Este era un consejo y que estaba dirigido a nivel nacional por María Teresa Chadwick y había un grupo ahí de profesionales. Mira, fueron años muy intensos, ¿ah? Porque se realizaba a través de convenios con los municipios, a través de lo que se llamaban los sistemas de prevención llamados Previene, que hoy día todavía se mantienen el nombre. Entonces los Previene eran los encargados de desarrollar las políticas públicas en alcohol y drogas en las comunas. Pero se hacía un trabajo territorial muy interesante, porque en el fondo cuando hablamos de alcohol y drogas estamos hablando de familias, estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de iglesias y en definitiva estamos hablando de personas. O sea, el drama de la adicción es también un drama comunitario. Entonces, cuando yo trabajo con una persona que tiene consumo, en el fondo estoy entrando a su casa, a su vivienda, me estoy relacionando con sus pares. Entonces, fueron años muy intensos. Me tocó asumir en los últimos años del gobierno del presidente Ricardo Lago y en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, tuve 8 años a cargo, ininterrumpidamente a cargo de este Consejo Nacional CONACE y me tocó el último periodo cuando ya se transformó en senda. Y había mucho trabajo además con los alcaldes. Yo creo que en ese periodo, lo que echo de menos los posteriores, se invirtió mucho recurso, porque en el fondo el tema de la prevención de alcohol y droga tenía que ver con organizaciones, tenía que ver con deporte, tenía que ver con las universidades. Entonces fue un trabajo muy intenso. Ahora, Rogelio, uno se pregunta con una mirada retrospectiva hacia atrás, digamos. Eh, ¿Qué nos ha pasado como país, como continente americano, pudiéramos decir? Porque hoy día uno abre las redes sociales, escucha televisión, lo poco que uno ve en televisión, y nos encontramos con los mismos temas, con los mismos temas. El presidente del gran imperio del norte, Donald Trump, señala que en los próximos días atacaría el gran tráfico de drogas desde un punto nuclear de Venezuela y Colombia, hoy día lo está haciendo en los mares, hacia Estados Unidos. Eh, ¿Qué nos ha pasado? Digo, porque pareciera que la reacción del tráfico de drogas de los grandes carteles, ¿cierto? Ha ido de alguna manera minando los esfuerzos que se han hecho públicos de los estados, de las regiones, de las comunas, y pudiéramos decir tal vez que en nuestros barrios, aterrizando esto a la realidad local, eh, hay fuerte presencia hoy de eh, carteles de drogas. Puede ser, gracias a Dios, que no a la escala que hay en otros países, como México. Uno escucha que hay estados Mm. completos que están dominados por los carteles. Entonces, uno se pregunta, Rogelio, ¿han sido insuficientes las políticas públicas para contrarrestar los pequeños y los grandes carteles? ¿En qué hemos ido fallando y en esto ha fallado el Estado más que los gobiernos de turno? ¿Cuál es tu reflexión, tu mirada sobre este punto? Mira, yo creo que aquí hay un tema muy importante que en el fondo es que no han sido consistentes las políticas públicas que se han desarrollado. Por lo tanto, los gobiernos de turno y las alcaldías de turno desarrollan política en la medida de su esfuerzo, en la medida de sus posibilidades, pero no continúan. Mira, yo te pongo un solo ejemplo. Yo fui 8 años director regional de CONACE, hoy día Senda. Pero a mí nunca
me llamaron ni siquiera como para tener una opinión. Eso te indica de que en el fondo la política pública no tiene una continuidad. Lo lógico sería en experiencias de otros países, en Europa, en fin, que cuando uno ha ejercido un cargo con tantos tiempos, te, por lo menos requieran tu experiencia, ¿no es cierto?, tu mirada. Entonces, las políticas son poco consistentes. Segundo, yo creo que los gobiernos se van encontrando con muchas otras prioridades y por lo tanto segmentan la sociedad de tal manera que dicen, ya, vamos a destinar recursos para esto, pero no para esto. Pero resulta que hoy día sabemos que las adicciones tienen que ver con cultura, tienen que ver con deporte, tienen que ver con el tema de seguridad. Y incluso hoy día, como tú bien dices, el tema del crimen organizado. El crimen organizado, la instalación de los carteles que comenzó, ¿te acuerdas?, en aquellos años muy, digamos, fuertes en Colombia, pero que hoy día se han instalado en México. Hay grupos actuando carteles también en Argentina, aquí mismo. Van ido surgiendo otro tipo también de consumo, otro tipo de adicciones. Entonces, por lo tanto, los gobiernos se ven poco preparados. Para que sea la política consistente, tiene que haber una voluntad de cada uno de los gobiernos locales, en este caso los alcaldes, y a nivel nacional de este tipo de programas para que sea, para que tenga impacto. Pero si estamos haciendo solamente parches, la verdad que esto después se va instalando y es muy difícil enfrentarlo cuando ya ha echado raíces. Sí, estamos conversando hoy con Rogelio Galindo en Radio Dimensión Primavera 107.9 y en sus plataformas digitales, aprovechando justamente la experiencia que has tenido tú, Rogelio, que eso que de repente falta en el diseño de las políticas públicas, porque a veces se reúnen en cuatro paredes expertos, ¿cierto? Y desconectados de la realidad de las regiones y de las comunas, formulan políticas nacionales que muchas veces van a contrapelo de las realidades distintas, heterogéneas que viven en las regiones de Chile y las comunas. Bueno, estamos aquí tratando de aprovechar tu experiencia y conversar entonces sobre este tema de la prevención en el consumo de alcohol y droga. Ahora, algo habrá, Rogelio, también, sin duda, porque este es un problema en que la solución es interdisciplinaria. ¿Cierto? No podemos solo quedarnos con un spot, ni con, sino que tenemos que, para atacar el consumo de alcohol y drogas, tenemos que fortalecer el deporte, tenemos que fortalecer la cultura, tenemos que darle sentido a la vida de los jóvenes y de los adultos también. Es decir, que no se sientan vacíos, porque además, y eso te lo voy a preguntar en tu experiencia, el consumo tanto en alcohol como en droga es transversal, ¿cierto? Y eso tú me lo vas a poder ratificar o corregir. Pareciera que solamente la calidad de los productos, entre comillas, la calidad de la mercancía es distinta a lo mejor en un sector que en otro. A lo mejor, y digo calidad en el sentido de que presuntamente los efectos que acarrea uno y otro a veces son letales en uno y bueno, en todos son letales parece, pero tú me entiendes lo que quiero decir. Mm. A lo mejor a veces algún tipo de mercancía está mezclada con bosta de animal y en otra pura, una cosa así, digamos, ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu experiencia? Es decir, ¿sientes que es así? Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que cada grupo, además social, tiene determinadas adicciones. Por ejemplo, los sectores que antes se denominaban populares, los sectores de bajos, por ejemplo, en las poblaciones, en nuestros barrios, una de las drogas que azota hasta el día de hoy es la pasta base. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, personas que consumen la pasta base, que los medios de rehabilitación son muy escasos. Y además las redes de salud funcionan muy precariamente. Si ese es un tema no menor, entonces la, la rehabilitación es un periodo muy complejo, pero que también requiere que los dispositivos de salud estén al día. Después está la cocaína, ¿no es cierto? Están la éxtasis, están otras drogas que se van avanzando en diferentes grupos sociales. Yo quiero mencionar también un tema que también como Estado no lo hemos afrontado bien, que es el tema del alcohol. Ahora, alcohol, recordemos que, y eso hay que decirlo, que Chile es uno de los productores mundiales de vino. Por lo tanto, debe haber una política, se han hecho experiencias, me recuerdo que había colegas que hacían experiencias con vitivinícola en la región del Maule, por ejemplo, donde concentran ahí una buena cantidad del beber moderado.
O sea, la población adulta debe, ¿no es cierto?, aprender, y no solo aprender, sino que tomar conciencia del beber moderado. O sea, yo creo que incluso hoy día hay beneficios que trae, ¿no es cierto?, el vino tinto, por ejemplo, pero eso hay que decirlo, transparentarlo y señalarlo. Pero por otro lado, sabemos que el consumo precoz del alcohol puede provocar situaciones complejas en adolescentes. Y incluso han ido apareciendo también otro tipo de adicciones. Por ejemplo, la ludopatía. Hoy día la instalación de los casinos, ahí hemos visto muchas familias que pierden literalmente todo. O incluso, ¿no es cierto? Yo leo mucho a un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un gran filósofo coreano, nació en Corea del Sur. Hace poco le dieron el premio Princesa de Asturias. Y Han, ¿qué es lo que dice? Hoy día, ojo, una de las adicciones también tiene que ver con las redes sociales. Entonces, han ido surgiendo drogas, pero han ido surgiendo otras drogas que van transformando a la persona en un adicto y con secuelas de todo tipo. Muy interesante lo que estamos escuchando de boca de Rogelio Galindo, servidor público, que nos visita hoy en Radio Dimensión Primavera 107.9 FM. Hay otras aristas, Rogelio, que también se discuten todavía, aun cuando parece que hay una abrumadora mayoría de estudios que dicen ya y que se inclinan en un sector. Por ejemplo, uno escucha a jóvenes que dicen, no, la marihuana, digamos, me hace bien, me relaja, etcétera, etcétera. Que salvo pareciera que ciertos casos ya de patologías de dolores concretos, en que ciertamente es recetada como tal, todavía la sociedad no se pone de acuerdo porque en América Latina encontramos algunos países en que es legal el consumo personal de marihuana. En otros países es totalmente ilegal, y entonces existen esas discordancias y se dice también, y con la experiencia que tú tienes me podrás corroborar o no, que también es la puerta de entrada a otras drogas más fuertes que uno comienzan con marihuana y después, es cierto, prosiguen con otro tipo. ¿Tú qué crees tú con respecto a este tema de la marihuana? Probablemente en este mismo estudio podamos tener más adelante una especie de foro en que intercambiemos opiniones a favor y en contra, como corresponde en democracia. Pero mientras tanto aprovechamos la experiencia que tú tienes, Rogelio, sobre estas materias. Mira, bueno, la marihuana en realidad ha pasado algo bien que da mucho que pensar porque se ha ido normalizando su consumo. Por lo tanto, hoy día se hace mucho más común. Yo he escuchado, he visto a veces o me he relacionado con gente que dice, no, no, si nosotros fumamos marihuana y no nos pasa nada. O en mi familia, por ejemplo, tal sujeto fuma marihuana o en otra familia, etcétera. Entonces, hay una normalización y ahí creo que el Estado y las políticas del Estado no han sido capaces también de poder trabajar bien el tema. Y por lo tanto, al normalizarse la marihuana, se dice, ah, ya, no, pero entonces estas son drogas blandas, las otras son las drogas duras. Pero, como tú bien dices, el consumo precoz de la marihuana puede ser también gatillar consumo de otro. O incluso hay estudios, por ejemplo, de que consumo de marihuana en personas adultas, estamos hablando de 25 o 30 años, pueden gatillar algún tipo de esquizofrenia. Mira, te propongo, o sea, te comento lo siguiente. Cuando Rodríguez Zapatero fue primer ministro de España, entonces él en su campaña puso legalizar la marihuana en España y llegó al cargo, pero luego, ¿qué es lo que hizo él? Él más bien convocó a una gran cantidad de expertos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, expertos, y ellos llegaron y le emitieron un informe. Y en el informe, estamos hablando de las mejores mentes, digamos, de la medicina en España, le dijeron, señor primer ministro, no hay razones para legalizar la marihuana en España porque esto está provocando muchas situaciones de consumo precoz en los adolescentes y por lo tanto los adolescentes ya con ese consumo están iniciando otro tipo de consumo. Por lo tanto, hoy día lo que se requiere son políticas efectivamente para poder prevenirla, para poder establecer cercos preventivos, para poder trabajar
otros campos donde no necesitamos la marihuana, pero sí necesitamos a lo mejor más cultura, más deporte. Y para eso hay que invertir. Y yo veo que a veces nuestros presupuestos, Héctor, tú que fuiste también, no sé, tú un servidor público, son bastante pequeños. Pues. Y aquí no, aquí digamos los alcaldes de turno dicen vamos a destinar a este, pero esto no. Entonces van quedando siempre rezagados los temas que tienen que ver con la salud pública. Sí, qué interesante tema, Rogelio, estamos conversando hoy. Imagínate que me viene a la mente otro dilema que está aquí incluido en este tema. ¿Qué pasa con las personas que son mayores de edad? ¿Tienen derecho a consumir recreativamente marihuana en su domicilio, por ejemplo, como el mismo derecho lo tiene cualquier persona para ir al supermercado y comprar alcohol y tomarse una, dos o tres botellas? Hay aquí entonces un juego bien peligroso porque también está la libertad personal para tomar decisiones, ¿cierto?, de esta naturaleza. ¿Puede la sociedad, en nombre del bien común, decir, mira, vamos a prohibir todo esto? ¿Qué pasa con el alcohol? Que justamente nuestro tema de conversación hoy día es ridículo, pero uno va al supermercado, se compra una cerveza eh, y te piden el carnet. Y ese es como el gran control y se lo pidieron a un adulto. Es como raro, ¿cierto? Mm. Pero bueno, ya. Entonces, Como chistoso. es como chistoso, sí, sí, pero se le meten de cara de menor de edad y son lo que. Bueno, entonces, yo entiendo que en Uruguay se legalizó el consumo, ¿cierto? Y también se dice, mire, lo que pasa es que al legalizar el consumo atacamos el tráfico. Entonces van a haber locales que van a expender la marihuana, que van a estar sometidos a control y evitamos también el tráfico y su venta será solo para consumo personal. Es un tema demasiado interesante que, Rogelio, permíteme hacer un parangón que a lo mejor no corresponde, pero lo mismo pasa con los celulares, pues. Hoy día están en Europa tomando, y en Chile también, tomando decisiones si los jóvenes pueden ingresar con celular a la clase, porque parece que está acreditado que per se hace mal el celular, digamos, el brillo y qué sé yo, y más encima los contenidos. Entonces, es un tema que vamos a seguir discutiendo y es bueno que la sociedad lo discuta. Es bueno que la sociedad se exprese no solamente a través de la elección de parlamentarios que luego legislan en el Parlamento de acuerdo, ¿cierto? A lo mejor no de acuerdo tanto a la confianza que le da el votante, ¿cierto? Que muchas veces no coincide lo que piensa el votante con lo que resuelve el mandatario parlamentario, que puede resolver en contra de lo que los electores. Por eso se pide muchas veces que haya un mínimo de coherencia entre lo que aspira y sueña el votante para sí y para su familia, Mm. y para que después el representante lo pueda representar bien en el Parlamento votando a favor o no de la legalización de la marihuana, a favor o no de otras materias. Es un tema que no vamos a resolver hoy, Rogelio, pero es muy interesante poder conversar y que los auditores vayan formando su opinión y tengan también su opinión y puedan expresarla en los círculos donde ellos transitan. Héctor, mira, respecto a la marihuana, yo creo que se viene desarrollando hace ya unas 2 décadas estudios que usan, como la marihuana tiene un poder antiemético, es decir, que disminuye, se usa en ciertas terapias que podrían disminuir ciertos dolores, ¿ah? Pero ojo que es una marihuana en base a infusión, ¿ah? Ah, En algunos incluso se ha usado medicamentos, ¿ah? como pomada. Como pomada, pero la verdad que es un efecto más placebo, ¿ah? Pero la verdad que hay otros medicamentos hoy día de mucho más modernos que pueden ayudar en eso. O sea, yo creo que Chile particularmente no ha hecho un estudio serio sobre el consumo y yo creo que la marihuana está afectando fuertemente, porque además, mira, en Chile nos toca la siguiente particularidad, no se hace un estudio acabado sobre el consumo de la marihuana porque además las familias han normalizado al interior de su familia el consumo.
Entonces, con esa, entre comillas, liviandad es difícil trabajar. Los colegios han ido soltando también sus amarras, ya no sé si estarán funcionando los consejos escolares, no sé si los programas que están instalados en los colegios, hoy día los sendas actuales le hacen seguimiento o no, porque sabemos, ¿no es cierto?, los que, tú que conoces también el tema de educación, los profesores están demandados por una serie de programas que vienen externamente y entre ellos viene el alcohol y droga. Entonces, queda mucho por trabajar. Uno de los elementos que me acuerdo que en esos años trabajamos fuertemente, mira, son dos. Debiéramos tender a trabajar fuertemente con las universidades. Yo creo que las universidades ahí, donde además hay alto consumo de marihuana en la población Universitario, universitaria, estudiantil. y trabajar fuertemente. Nosotros en mi periodo me tocó una de las experiencias bien importantes. Fuimos el primer CONACE o Senda que suscribió convenios de colaboración, Héctor, con los clubes deportivos. Nosotros firmamos convenio con el Club Arturo Fernández Vial, con el Club Universidad de Concepción, con el Club Huachipato, y después estos clubes se comprometían a través de sus jugadores de fútbol profesionales a realizar clínicas deportivas en los barrios. ¿Te fijas? Y eso, mira, eso que era pequeño provoca un impacto, que vaya un jugador a trabajar en un barrio y además se compromete con el tema de alcohol y droga, provoca un impacto porque los chicos ven a ese ídolo deportivo. Entonces, yo creo que tenemos que ser más creativos en estas políticas y sobre todo creativos también, parece que falta, las autoridades comunales. Sí, Rogelio, y te pongo, y te pongo otro tema en la mesa. Estamos a 5 minutos de terminar el primer bloque de este programa, aquí en Dimensión Primavera 107.9 con Rogelio Galindo, servidor público, hombre de la cultura, hombre de buenos versos y de poesía también. Ya vamos a conversar sobre la cultura un poco, Rogelio. Pero imagínate tú que, claro, hablamos de los desastres que puede ocasionar el alcohol y el consumo de marihuana y nos olvidamos, por ejemplo, estaba recordando en mi familia, tengo un ejemplo de un sobrino que va a tener que operarse el corazón y una de las causas principales pareciera que es el consumo excesivo de tabaco. Entonces ahí tenemos otro gran problema de salud pública y resulta que se ponen las cajetillas de cigarro, entiendo yo, antes ya no lo he leído, yo no fumo, pero este producto es dañino para la salud y me parece una calavera, pero parece que no hace mucho efecto en la ciudadanía. Se ha producido ahí un cambio bien significativo, tomando el ejemplo norteamericano, las cajetillas de cigarros chilenos, ¿cierto? Tienen la figura ahí bien, bien fuerte de los daños que provoca. Efectivamente, el tabaco, bueno, y hay que reconocer sí que hay una política muy desarrollada de los servicios de salud, pero aún sigue insuficiente. ¿Te acuerdas que todo esto comenzó con los lugares que todavía hay para fumadores, no fumadores? Eh, pero yo creo que, claro, hay una tendencia en el consumo de tabaco fuerte en la población femenina. Y hoy día es muy común, yo veo muchas personas, yo no fumo tampoco, muchas personas consumiendo tabaco a distintas horas del día. Desde la mañana temprano hasta el final, entonces el tabaco se vuelve también como ¿Una adicción? una adicción. Es una adicción, pero también se vuelve como una especie como de apoyo en momentos de estrés, momentos de angustia, en momentos de no sé qué. Entonces hay que trabajar fuertemente eh, ese tema y bueno, aunque se ha restringido el consumo en Chile fuertemente, se le aplican impuestos incluso a la industria del tabaco, aún así yo creo que hay que seguir trabajando, pero sin perder de norte que las drogas, como por ejemplo la pasta base, que sigue provocando estragos aquí, ¿no es cierto?, en San Pedro de la Paz y en otras comunas, siguen provocando que nuestros jóvenes sigan dependiendo y se ve el futuro muy negro respecto a la dependencia. Imagínate que viene a mi memoria algunas imágenes de la televisión pública. En muchos países, estos consumidores de, no sé si el producto se llama fentanilo, parece, en que hay calles enteras de personas que deambulan como zombies a vista y paciencia de todos. Son fotografías eh, patéticas porque pareciera que estamos en otro mundo y claro, así como uno
pareciera sorprenderse poco respecto de muchas personas que viven en situación de calle, que se llama eufemísticamente en situación de calle, y que duermen en el centro de Concepción, en los aleros, hasta en los cajeros, muchas veces encontrábamos, y uno dice, pero ¿qué se está haciendo por ellos? ¿Qué hace la sociedad por ellos? ¿El Estado por ellos? Bueno, muchas veces se desarrollan iniciativas, pero finalmente estas mismas personas no asisten o no quieren asumir tratamientos o mejorías en su vida. Hay ahí un problema grande que resolver y por otra parte, digamos, imagínate tú, en el Parlamento se puede hablar también de otro tema mayúsculo, que es un proyecto, a decir Rogelio, pero no tiene nada que ver, pero en algún sentido está vinculado al proyecto de la eutanasia. Es decir, hasta qué punto como seres humanos podemos terminar con nuestra vida, y terminar con nuestra vida significa de muchas maneras, pues. Bueno, Sí. lo que se ve lo que vemos, ¿no es cierto? A veces, o lo que leemos, o lo que hemos visto también incluso a veces en el cine, de lo que es la proliferación de estas drogas, sobre todo en algunas ciudades norteamericanas, es escalofriante, ¿ah? Bueno, eso es justamente cuando se produce un consumo crónico que la persona se transforma en un zombie. Entonces no tiene un control, porque eso de que no te preocupes, yo me controlo, eso no tiene un asidero. Y respecto al alcohol, esto me acordaba que tengo un amigo muy querido, un psiquiatra chileno que se llama Mariano Montenegro, que ahora está viviendo en Inglaterra, y siempre me decía, Rogelio, mira, respecto al alcohol, tú analiza tu árbol genealógico y vas a descubrir que siempre hay algún familiar en Chile que muere consumo de alcohol. Claro, y uno se hace ese ejercicio, uno se acuerda del tío tanto que era, claro, que tomaba sus traguitos, pero parece que no tomaba solo un traguito. Entonces, ¿te fijas? Entonces, claro, hace mucho tiempo se ha ido produciendo eso y eso hay que trabajarlo fuertemente con temas recreativos, con temas culturales que seguramente vamos a hablar con... Tiene que haber una decisión que yo a veces no la veo en la teoría, pero no en la práctica, de trabajar fuertemente para poder prevenir el tema de las adicciones, pero para incluso para prevenir el crimen organizado. Así es, estamos con Rogelio Galindo conversando muy entusiasmadamente aquí en Radio Dimensión Primavera 107.9 FM en este conversatorio radial educativo presente y futuro. Bueno, continuamos en Radio Dimensión Primavera 107.9 FM para todo San Pedro de la Paz y sus alrededores. Hoy día estamos con Rogelio Galindo, ¿cierto? Servidor público con una larga experiencia en trabajos en instituciones públicas vinculadas a la prevención en el consumo de alcohol y drogas y a otras materias que vamos pronto, Rogelio, a ingresar. Aterricemos un poco, Rogelio, este tema de la prevención del consumo de alcohol y drogas en nuestros barrios. Tú has tenido últimas experiencias en San Pedro de la Paz, también tuviste en Hualpén, en Talcahuano. Cuéntanos, ¿ves tú que efectivamente hay un compromiso serio de los alcaldes en general, no estamos particularizando en nadie, sobre este tema? Es decir, ¿hay suficientes iniciativas o no está ganando la batalla el micro y el macro tráfico de drogas en general? Yo creo que nos está ganando el tráfico de drogas. Por lo tanto, tiene que haber una política mucho más decidida, tiene que haber aquí una coordinación mucho más efectiva entre direcciones de seguridad, por ejemplo, y programas de prevención en todos los barrios. O sea, no es posible solamente que nos llenemos de ex carabineros que se integran a los municipios en trabajos de seguridad. Aquí tiene que haber una mirada más comunitaria, porque si no nos vamos llenando de gente que tiene experiencia, pero más bien en la persecución del delito, pero muy enfocado, digamos,
digamos, a una mirada. La otra mirada tiene que ser comunitaria, o sea, tenemos que trabajar con las organizaciones, tenemos que trabajar con las juntas de vecinos, con los barrios, con los clubes deportivos. Yo me acuerdo en algún momento haber firmado convenios de colaboración con el ANFA para poder, pero si esto no hay una voluntad sistemática de trabajo, ahí se vienen situaciones incluso en los clubes deportivos que hemos tenido temas de violencia asociada al alcohol, ¿no es cierto? O incluso de crimen. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo sostenido de coordinación, primero en los municipios y segundo con las organizaciones vecinales y territoriales. Tú y yo conocemos mucho los barrios y sobre todo los barrios de San Pedro, porque tenemos una experiencia territorial fuerte de muchos años. Pues yo conocí, me tocó trabajar 8 años en el municipio de Talcahuano y conocí de pe a pa Talcahuano, su cerro y todo. Entonces ahí, claro, se demoró mucho, mucho en Talcahuano instalar, por ejemplo, una subcomisaría en los cerros. Claro, eso tiene que ver con el control del delito, pero por otro lado tenemos que trabajar con las organizaciones, con los vecinos, con la organización, con los clubes deportivos, con los ambientes culturales, con los niños. Ahora, un factor importante en esto, Héctor, ha sido las iglesias. Las iglesias desarrollan un trabajo muy bueno, muy hermoso como factores protectores, ¿ah? E incluso a veces en condiciones de mucha precariedad. ¿Ah? Conocemos tú y yo pastores que dan la vida trabajando por las otras personas. Entonces, ahí ese trabajo hay que mantenerlo, porque si ese trabajo se termina, la verdad que dejamos que se instale el tráfico de drogas. Rogelio, a mí me preocupa mucho eh, el modelo que pueden seguir nuestros jóvenes respecto de quienes hacen negocio con la droga. Muchas veces ellos se jactan, los mini carteles, por llamarlo de alguna manera, y a través de las redes sociales exhiben su vida de viajes y sus autos último modelo. Y muchos jóvenes en los barrios quieren emular, quieren imitar, digamos, ese modelo de vida fácil, un poco, ¿cierto? En que eh, tú rápidamente puedes aspirar a cosas concretas, un poco al consumismo material de bienes concretos con el que muchos jóvenes sueñan. Entonces, ahí también se echa de menos en esa gran mesa integral, holística, ¿cierto?, en que deben estar sentados no solamente en la persecución del delito, sino en la prevención del delito. ¿Cierto? No solamente perseguir y decir vamos a clausurar este local que vende alcohol a horas inapropiadas o fuera de la ordenanza, sino la prevención también. Y por lo tanto ahí hay que tener una gran mesa horizontal de la base social donde nosotros en el barrio encontramos el CESFAM o USAF o SECOF o como se llame. Tenemos el CESFAM, tenemos el colegio, los colegios. Y ahí tienen que estar también los encargados de estas oficinas previene, creo que se llaman todavía. Así es. También tiene que estar seguridad ahí, pero no es solo un tema de seguridad tampoco. Claro, porque uno puede lograr una seguridad artificial con un exceso de carabineros que no pueden estar las 24 horas en la calle, porque también hay falta de profesionales de seguridad. Entonces, aquí uno llega a la conclusión, mira, el Estado debe, sí, gestionar bien lo que tenemos, con los colegios, con esto, con lo pero también invertir un poco más, invertir un poco, no achicar el Estado, no cortar programas, sino que fortalecerlos, hacerlos más fuertes, porque eso se deviene después en un mejor barrio, en una mejor comuna, en una mejor región, en un mejor país. Entonces, Rogelio, es una tarea pendiente, es un desafío en que todos tenemos que estar, todos, juntas de vecinos, organizaciones culturales, como tú dices, sindicatos, centros de madre, adultos mayores, colegios, tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, podemos perder la batalla, Rogelio. Claro, la instalación de mesas de seguridad tienen que ser mesas donde efectivamente a través de un modelo barrial
participen constantemente todas las organizaciones. Yo me acuerdo haber trabajado acá en el periodo del alcalde Audito en lo que se llamó la política de infancia. Y en esa política de infancia habían consejos de infancia que se desarrollaban en los barrios. Fue un periodo de un trabajo muy interesante. Y en ese consejo estaba, ¿no es cierto?, el representante de Previene, el representante de salud, de los colegios, de la iglesia, de seguridad. Nosotros en esta cosa que tú llamas holística tenemos que hacerlo de manera, pero si nos sentamos en un consejo de seguridad donde está solo seguridad y pasamos listas de las metas y de las cuantas personas capacitamos, no vamos a tener un impacto. Hay que dejar de lado también, Héctor, lo que yo denomino la cultura del patrullaje. No basta con que la camioneta de seguridad ande patrullando con un funcionario que además no tiene ninguna capacidad de reacción más que, digamos, inspeccionar el lugar. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo mucho más, ¿cómo se llama?, coordinado. Los fiscales, por ejemplo, tienen que tener un rol. A los fiscales les gusta bastante la televisión. Entonces, menos televisión fiscales y más acción con las organizaciones. Yo me acuerdo cuando comenzó la fiscalía, pucha, todos los fiscales iban a los diferentes barrios a dar charlas, ¿no es cierto? Todo. Yo trabajé mucho con las fiscales de droga. Pero después eso se va terminando, porque, bueno, como decía un amigo, uno también se va achanchando a su trabajo, Aburguesando. agonizando, entonces también tienen otras prioridades, pero generalmente también tiene que tener un rol importante en la prevención la fiscalía. Rogelio, y otro tema que yo lo voy a decir también, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, que terminemos con este pensamiento que tienen las autoridades públicas en el sentido de que se elige un alcalde, un gobernador, un presidente y quiere borrar con el codo todo lo que se hizo para atrás, porque claro, como no es de mi línea, entonces eliminamos todo eso para atrás y prácticamente quieren empezar de cero. Entonces, uno tiene que tener una mirada generosa en la gestión pública, reconocer los aciertos de los alcaldes que han estado. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, ciertamente, pero reconocer los aciertos de los alcaldes, reconocer los aciertos de los gobernadores y de los propios presidentes y también de los parlamentarios. Y entonces no creerse como el dueño o propietario de la verdad, llegué yo nuevamente, arraso con todo, ¿cierto? Incluso con la experiencia de profesionales que llevan años trabajando en esta área y de repente un funcionario que tiene 10, 15, 20 años de expertise en una materia y lo cambian a otra materia, lo mandan al juzgado de policía local o a tránsito, donde se perdió toda su expertise. Ahí hay que tener una mirada generosa, ¿cierto? Pensar en el bien de la comuna, en el bien del país y no tanto en los amigos de turno. Ese es un desafío que tenemos como país. No vamos a progresar si es que no reconocemos lo bueno que puede haber en cada ser humano como gestor público. ¿Qué opinas tú? Sí, no, bueno, yo creo que mira, uno de los elementos que se ha ido perdiendo con el tiempo es la tolerancia. Nosotros debiéramos ser mucho más tolerantes. Uno lo aprende con los años también, ¿no es cierto? Porque a lo mejor en nuestra vida uno ha tenido alguno que otro episodio de intolerancia, pero también lo aprende también con la experiencia. Y efectivamente, como tú dices, yo he conocido colegas en el mundo municipal de vasta trayectoria, de una trayectoria incluso muy negada, que a mí me produce indignación cuando viene una persona y dice, no, pero es que los municipales son todos flojos, po. No, se lo pasan tomando café. Entonces hacen una crítica muy fácil cuando uno ve que efectivamente se han dedicado, incluso más allá de su jornada. Y viene el alcalde de turno, porque el alcalde de turno no ve el municipio como un municipio, como un gobierno local, lo ve como un botín. Entonces el botín hay que entrar a repartir y en ese botín yo traigo mis gente y la otra gente se va. Un amigo me decía, mira, oye, el alcalde de París llega a París y siguen los mismos funcionarios. Los funcionarios no están inquietos porque llegó el alcalde de París. Se van a mantener ahí trabajando porque ellos saben que su norte es la gestión municipal y van a tratar, ¿no es cierto?, de trabajar para que la gestión municipal, que en definitiva es el servicio a la gente, porque eso es la gestión municipal, porque alcalde que no tiene claro el servicio a la gente, entonces mejor que dé un paso al costado, porque nuestra prioridad es el servicio a la gente, pero más bien se centran
trae su gente, pero con un tema de mucho sectarismo, de mucho menosprecio, de un rechazo incluso a la carrera funcionaria que existe y que es muy digna en los municipios. Sí, ahí entramos, Rogelio, en otro tema que, si bien no dice relación directa con el tema de fondo que estamos conversando hoy, pero claro, en el servicio público, como tú sabes, existen tres categorías de servidores. Están los de planta, están los de a contrata y están los honorarios y existe también los regidos en algunas partes por el contrato de trabajo. Entonces, en este país también hay que hacer un cambio legislativo potente en materia de plantas municipales, que son muy rígidas y que si bien hace poco se aprobó a nivel nacional una ley de plantas municipales, y son insuficientes todavía. Entonces se deben contratar personas a contrata y a honorarios que finalmente están expuestos a la precariedad y se pierde su expertise y resulta que quien pierde en definitiva es la comuna. Debiera establecerse más adelante, por supuesto, que las personas que tienen buenas calificaciones, ¿cierto? Pasado varias administraciones, no debieran ser inamovibles derechamente como lo que tú cuentas en Francia. Pero tenemos mucho que avanzar todavía, Rogelio. No, mucho que avanzar ahí. Y yo creo que también, a propósito de lo que conversábamos al comienzo de nuestra conversación, Héctor, recordar que también los municipios tienen un programa que se llama Trabajar con Calidad de Vida al interior del municipio de alcohol y droga. Entonces, yo no sé si en los municipios esos programas están actualizados o no, porque recordar que también al interior del municipio hay personas que han sido, ¿no es cierto?, sujetos de consumo de alcohol y se requiere de ahí un tratamiento, un trabajo. Entonces, hay muchos también, se firman convenios de colaboración con los municipios porque en el fondo, ¿no es cierto? Claro, la persona también a veces está sujeta a estrés, está sujeta a situaciones familiares, está agobiado por otras situaciones y cae, ¿no es cierto? O recae en un consumo y requiere una atención de parte de nuestro, un apoyo y para eso, digamos, se va creando un equipo preventivo al interior de los municipios. Eso también tiene que ver mucho eso también tiene que ver con la carrera funcionaria, con la carrera funcionaria digna y que eso todo. Uno de los aspectos importantes que yo creo que tú lo conociste, Héctor, fue también que se comenta, digamos, se dice que en el fondo también un funcionario que es desvinculado de un municipio no tiene derecho a indemnización como en el mundo privado, po. Entonces ahí se produce, claro, dicen, no, pero es que los funcionarios municipales ganan tremendos sueldos, claro, pero ese funcionario que un día de mañana ha sido notificado de desvinculación, no va a recibir ninguna indemnización como en el mundo privado. Entonces va a tener que entrar a apelar ante, ¿no es cierto?, a un recurso de ilegalidad en la Contraloría de la República, tú eres abogado, sabes mucho más que yo en eso, o a un recurso de protección en los tribunales. Entonces es bien compleja y todas esas situaciones a veces agobian al funcionario municipal. Hay mucho paño que cortar, Rogelio, a partir, ¿cierto?, del tema de fondo que hoy día nos atraviesa, que es la prevención en consumo de alcohol y drogas, pero que tiene que ver con la institucionalidad también, porque estas políticas públicas se dan en ciertos escenarios y se dan con actores concretos de carne y hueso. Y volviendo atrás, Rogelio, me gustaría preguntarte por la experiencia que tú tienes para que le contemos a los auditores cuál es la institucionalidad que tú reconoces hoy, así en dos palabras, la institucionalidad que tú reconoces hoy, tanto a nivel nacional como a nivel comunal, que tiene que ver directa o indirectamente con este grave flagelo que es el consumo de alcohol y drogas en nuestro país y que atraviesa a niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, como se dice hoy día. Bueno, la institucionalidad que hoy día trabaja en estos temas se llama Senda, ¿no es cierto? A nivel A nivel regional, a nivel nacional, perdón, a nivel regional y hay un director regional y a nivel comunal en casi todos los municipios existen los programas Previene. Yo me acuerdo cuando comenzamos con los programas Previene, habían como 8 o 9 programas en la región y llegamos a instalar, en ese tiempo era una sola región, llegamos a instalar casi las 52 comunas de la región del Biobío en ese momento, porque después se dividieron en la región de Ñuble, programas Previene. Sí, fue un esfuerzo gigantesco que se hizo en esos años de instalar
instalación. ¿Por qué? Porque había una voluntad, insisto, en ese momento, desde el presidente Ricardo Lago hacia los últimos funcionarios, desde la presidenta Michelle Bachelet hasta los últimos funcionarios, Eso se- desde el intendente hasta el último y funcionario. eso se mantiene hoy día, Rogelio. No se mantiene. No, yo creo que desgraciadamente no se mantiene. ¿Pero qué significa eso? ¿Que en algunas comunas, en algunos municipios no existen los previene? No, o sea, a ver, se mantiene la institucionalidad de los previene, pero yo creo que adolecen de recursos. No, Entonces, que es como que si no existieran. claro, entonces muchas veces se tiene la institucionalidad, pero con programas muy acotados. Entonces, para poder enfrentar esta situación de alcohol y droga, hay que ponerle más inversión, inversión social. Hay que invertir más en trabajos de capacitación, de formación. Hay que trabajar más en trabajos de coordinación. Pero mira, acá en San Pedro me ha tocado la siguiente particularidad. Seguramente vamos a entrar en algún momento en ese tema. Me encontré el otro día con una emprendedora. Voy a nombrarla porque es una persona de muy alto compromiso. Se llama la señora Angélica Sepúlveda, que a lo mejor nos va a escuchar en este programa. Ella, yo la conocí como monitora de un programa que nosotros hicimos hace muchos años atrás que se llamaba Prevenir en Familia. Formábamos monitores del programa en todos los colegios, en las escuelas, en todos los barrios, y ella fue de nuestras primeras personas capacitadas en el programa o sea, Prevención en Familia, monitora, digamos, y hoy día es una emprendedora importante de esta comuna. Mira, pero ella se acuerda mucho de cómo invertimos, digamos, esas capacitaciones, cómo creamos un lazo de afecto, de cariño, fuimos desarrollando cercas preventivos. O sea, en esos años el tema llegó a todos los lugares. Yo sentí que después con el transcurso de las otras administraciones se fue diluyendo y yo hoy día lo veo muy en algunas zonas muy burocráticamente existiendo, pero debiera hacerse mucho más usada la prevención. Y entonces los programas previene a nivel nacional y comunal existen en el papel. En la realidad existen en algunas comunas, seguramente en las que tienen más recursos, tal vez, y son recursos municipales o son recursos ministeriales, Rogelio, por una parte. ¿Y qué otra institucionalidad nos encontramos, directa o indirecta, respecto a este consumo, prevención en consumo de alcohol y drogas? Bueno, son recursos puestos de colaboración mutua. El ministerio, en este caso yo creo que sería de seguridad, ¿no es cierto? Pone una cantidad de recursos para instalar un programa Previene en una comuna X y el municipio también pone profesionales, pone la infraestructura, en fin, se hace un convenio de colaboración. Y después se designa, ¿no es cierto?, a través de una planificación los impactos que se van a desarrollar en los colegios, los barrios, en las empresas. Yo creo que en el tema de las empresas se tiene que trabajar más fuertemente, o en el tema, por ejemplo, en el transporte público. En el transporte público acá, en muchas líneas de acá, incluso de San Pedro de la Paz, han tenido choferes consumo de alcohol y droga. Entonces eso hay que trabajarlo de manera mucho más fuerte y sistemática. O sea, para que el tranco sea fuerte, tiene que ser constante y perseverante. Pero porque en esta inversión, si no somos constantes, no hay una política sostenida, la verdad que el impacto va a ser como de parche curita nomás. Por lo tanto, hay que hacer, si hay un trabajo con los municipios, hay que seguir trabajando. Si hay un trabajo con la municipalidad, hay que seguir trabajando con los funcionarios. O sea, hay que estar bregando constantemente en esta lucha a favor de la prevención. Y llegamos de nuevo al mismo problema del financiamiento, porque entonces hay que fortalecer desde el Estado la inversión, porque no es un gasto finalmente. La inversión en estos programas de prevención no se entienda como gasto necesariamente, sino como una inversión, porque si tú recuperas, ¿cierto? O previenes que jóvenes caigan en estos temas de consumo, vas a potenciar a un profesional que va a hacer un aporte a tu comuna, a tu región y a tu país. Entonces, finalmente uno no se explica entonces que algunos, eh, digamos, estadistas, por así denominarlo, quieran ir eliminando eh, recursos del Estado y nos quedamos expuestos entonces a que cada uno se salva como puede nomás, pues cada comuna se salva como puede y va a resultar de que las comunas van a ser
tomadas por el narcotráfico y va a ser demasiado tarde. Ahora, tú pones un aspecto importante, la colaboración del mundo privado es también fundamental porque ¿dónde van a trabajar nuestros jóvenes? A las empresas. Y como tú dices, si ya personas, adultos jóvenes van a trabajar a las empresas de transporte y producto del estrés que les genera el trabajo por la atención cotidiana de los tacos, resulta que alguien tiene que compensarse con el consumo de alguna sustancia, exponiendo la vida de todos los que van en el bus, entonces decimos, pero el mundo privado también se ve beneficiado Ujú. con una buena política pública y habrá que hacer una política pública, que la política pública pueda ser asistida por el mundo público-privado en términos de recursos, como tú dices. Claro, ¿No conociste un ejemplo de empresa privada que se sintiera sensibilizada por este tema y aportara? mucho. Me acuerdo que en esos años una de las primeras empresas, pero hoy día, bueno, vive en un drama, después que fue Huachipato, CAP. CAP fue de las primeras empresas que desarrolló programas de alcohol y droga al interior de la usina, digamos, al interior de la empresa, y luego en un encuentro internacional ellos pusieron su experiencia. Luego también el trabajo con los clubes deportivos que yo te decía, profesionales. Ahí hay que trabajar fuertemente el trabajo, o sea, la inversión social, también el trabajo con todas las cadenas bueno, el retail, te fijas. Yo creo que hay que, en todo, yo siempre he pensado que en todos los trabajos, seminarios y encuentros debemos poner el tema de alcohol y droga. Mira, aquí en San Pedro nos toca la siguiente particularidad. Todos los años realizamos un seminario que tiene un matiz que está relacionado con el emprendimiento, pero lo hacemos en conjunto con el SENDA. Qué bueno, porque Bien, ahora íbamos a ese tema. exactamente, lo hacemos en conjunto con el SENDA. ¿Por qué? Porque en el fondo nos permite llegar a una población donde también este año, por ejemplo, trabajamos un aspecto de una modificación legal que tiene que ver cómo hoy día, Héctor, las pequeñas empresas van a tener que asumir una política de prevención de riesgo y por lo tanto van a tener que tener, aunque sea pequeño, un programa de alcohol y droga. Entonces llegamos al emprendedor, claro, el emprendedor dice, pero si yo soy emprendedor, trabajo en una manufactura, soy artesano, ¿qué tendrá que ver conmigo eso? Tiene que ver contigo, porque en el fondo tú también como emprendedor quieres dar un buen servicio y para eso tienes que desarrollar de mejor manera. Así que hemos realizado esa experiencia exitosa durante 3 años seguidos. Qué interesante, estamos aquí en Dimensión Primavera 107.9 FM, conversando hoy con don Rogelio Galindo, ingeniero en administración y servidor público con amplia experiencia en distintos municipios de la región y en el gobierno central también, don Rogelio. Bueno, estamos, Rogelio, se nos ha ido completamente el tiempo, no completamente, pero ya nos queda muy poco y tenemos que tocar un tema que tú aprovechaste de ver al final. El- Tú trabajaste también en el emprendimiento, en la oficina de fomento productivo. Cuéntanos un poco eh, cuáles son las políticas comunales en general en esta materia de fomento productivo y de emprendimiento ciudadano. Bueno, en general yo creo que en los últimos alcaldes se viene desarrollando un fuerte componente de emprendimiento en San Pedro de la Paz. Recordé que San Pedro de la Paz ya no tiene empresa, porque la última que tuvo fue la papelera, ¿no es cierto? Aquí había una oficina de la Forestal Mininco, pero empresas grandes, no, más bien tiene, yo diríamos, pequeñas empresas y muchas empresas de servicio. Lo fuerte, lo bonito de San Pedro que tiene un fuerte componente gastronómico hoy día, ¿no es cierto? Una empresa que podríamos desarrollar más el aspecto turístico, tiene artesanía, tiene lugares muy hermosos, pero hay que desarrollar más el emprendimiento y se viene desarrollando un trabajo sostenido con los emprendedores de la comuna. Yo creo que uno de los grandes potenciales que tiene esta comuna son los emprendedores. Ojalá, ojalá que los alcaldes, no solo de turno, sino que también los alcaldes que efectivamente crean en esto, lo puedan ayudar y generar y fomentar, ¿ah? Porque esta es una política que se hace desde que se fundó la comuna de San Pedro de la Paz hasta el día de hoy y que hay que seguir canalizando porque aquí hay muy buenos emprendedores y hay muy buena gastronomía de emprendedores.
Sí, y es una buena política, ¿cierto? Porque en la medida en que vamos cubriendo todos los espacios, también atacamos los malos hábitos en la comuna, pues en la medida en que tenemos adultos jóvenes, mujeres sobre todo, Rogelio, con fuertes y notables emprendimientos en todas las áreas, logramos, ¿cierto?, que esa familia con ese emprendedor lleve más recursos a su hogar y sea un hogar más funcional, más feliz en que las necesidades primarias de ese hogar estén resueltas. Y si están resueltas, ¿cierto? Podemos avanzar con con mayor eficacia hacia justamente el tema de fondo que era los programas de prevención en alcohol y drogas. Rogelio, eh, en San Pedro de la Paz, ¿qué son las principales actividades en las que tú te refieres solamente? ¿O hay otras que yo recuerdo los horticultores, por ejemplo, que son un fuerte Sí, emprendimiento que viene de mucho tiempo? sí, están los agricultores, está también las ferias libres, ¿no es cierto?, que son tradicionales acá. Están las ferias donde se reúnen los emprendedores. Incluso hay ferias que se están desarrollando en los barrios. ¿Ah? Por ejemplo, en la Plaza de la Victoria en Candelaria. Está el Paseo San Pedro acá en el Líder, frente a San Pedro de la Costa. Lomas Coloradas, que es un sector que conocemos muy bien, del cual estamos, ¿no es cierto?, haciendo este programa importante. Lomas Coloradas es un sector que tiene un fuerte componente de emprendedores y de asociaciones de emprendedores. Y aquí particularmente mando un saludo a los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Porque aquí hay muy buenos dirigentes y muy buenos emprendedores a la vez, que han descubierto el emprendimiento una vez que se habían desarrollado como dirigentes sociales. Entonces, en general, hay lugares, aquí en el portal de San Pedro se están desarrollando ferias. Entonces, yo creo que todo eso se tiene que canalizar de buena manera porque hay emprendedores de muy buena calidad, tanto de manufactura, artesanía, dejando de lado la reventa, porque yo creo que hay que aspirar a cosas de buena calidad y sobre todo, Héctor, porque también hay que aspirar a formalizarse. Se vence el plazo, que va a ser el 2 de enero, donde hay distintas circulares, como tú sabes, que andan dando vueltas respecto a que efectivamente el Servicio de Impuesto Interno debe formalizar el negocio. Por lo tanto, nosotros debemos aspirar a que nuestros emprendedores que tengan buenos productos estén sí formalizados. Don Rogelio Galindo, todo lo bueno se termina y desafortunadamente el tiempo es un estricto cancerbero. ¿Cierto? Y estamos llegando al final de este programa, ¿cierto? En Dimensión Primavera 107.9, conversatorio radial educativo presente y futuro. Agradecemos y hemos estado muy contentos con tu presencia, Rogelio. Vamos a hacer un obsequio, un libro, ¿cierto? Para difundir la cultura. Y te damos medio minuto para que te despidas de tus auditores y de quienes te ven en las plataformas digitales de San Pedro de la Paz de Radio Dimensión Primavera. Bueno, muchas gracias, Héctor, por esta agradable conversación, este reencuentro a través de los micrófonos. Y quisiera despedirme con un poema que está en la antología Murmullo de Abeja y Miel, que dirige la poeta de Talcahuano, Lidia Mancilla, que me invitó a participar. Y yo quisiera como leerles un poema, que digamos, porque también a veces me dedico un poco a la poesía, Perfecto. a los que nos van a escuchar y no están viendo. El poema se llama Yo vivía y está dedicado, digamos, a Plutarco, que trabajó en Huachipato. Yo vivía del acero de los hornos que miraban el mar, de las bahías que se cruzaban. Vivía en los cerros arcillosos de los bosques húmedos de sueño. Vivía y vivía del ruido del acero fundido. Vivía en la historia, obreros somnolientos, rumiando la olla de comida a costa del dolor y espanto. Vivía con mi esperanza a cuesta, sumergido en los esqueletos de la historia y en los vaivenes de la economía altanera. Yo vivía. Qué bonita poesía, Rogelio, que nos ha regalado al final de este programa. Le mandamos a todos los auditores un abrazo, auditores, auditoras, un abrazo y nos vemos en la semana con este mismo programa a esta misma hora. Gracias, gracias Rogelio por la visita. Gracias. Radio Dimensión Primavera 107.9 ha presentado Conversatorio Educativo Ciudadano Presente y Futuro, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Comunicación Social Provincial y Comunal, Fondo de Medios 2025, Región del Biobío.